Estamos acá en el estudio con el diputado Jorge Alessandri de la UDI, de Chile Vamos también, por supuesto, ¿cierto? Porque queremos saber, diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Queremos saber de esta reunión a la que usted no asistió, pero me imagino que ya han conversado, han socializado lo que allí pasó. ¿En qué pie está hoy el diálogo de la UDI con el gobierno de Chile Vamos, con el gobierno, después de este primer paso, el acercamiento que vimos temprano en la mañana? Bueno, hemos tenido reuniones, evidentemente, para analizar lo que pasó. Se da en un tono bastante duro, bastante áspero. Llevábamos mucho tiempo con dimes y diretes por la prensa, la primera vez que nos sentábamos a la mesa y podíamos sacar esos problemas de adentro, un poco de guata, para empezar a hablar de los temas de fondo y a dialogar. Evidentemente la salida del ministro Jackson colabora a que se abra esta puerta, a que nos sentemos, y lo que nosotros le planteamos en esta conversación dura al gobierno es que ojalá que el diálogo fuera más allá de estas dos anclas que son pensiones y previsional, que habláramos también del tema corrupción y fundaciones, que habláramos de cómo mejoramos también las cosas para que el país empiece a crecer, que este gobierno le pierda el miedo a la palabra crecimiento y que entienda, como decía el presidente Lagos hace poco tiempo, sin crecimiento el resto es música. Y después la patita de seguridad. Ese temor que tienen todas las familias chilenas, no solo de no llegar a fin de mes por la economía, sino que tal vez de no llegar a fin de mes por un asalto, por un portonazo, por una estafa, por un cuento del tío. Y esas preocupaciones el gobierno las tomó y nos dijo que íbamos a armar grupos paralelos en cada una de estas 5 cosas: pensiones, tributaria, seguridad, crecimiento, pensiones, tributaria, seguridad, crecimiento. Yo las tengo también aquí. Y corrupción, probidad. El tema de corrupción y probidad por el tema de las fundaciones. Y que en cada una de ellas, coordinadas por el ministro Elizalde, vamos a hacer equipos con los 3 partidos de Chile Vamos para ver qué cosas son mejoras legales, qué cosas son mejoras administrativas y qué cosas podemos hacer para que no se vuelvan a ocurrir nunca los dramas que hemos visto en estos 5 puntos. ¿Tiene uno la sensación que el ánimo del gobierno hoy es empezar a discutir o a conversar, a dialogar, a acordar incluso, pronto en temas de pensiones y pacto fiscal? Y estos 5 puntos que nombra usted, siente uno, y que se nombraron también a la salida de esta reunión, que las prioridades están distintas. ¿Ustedes quieren hablar de los otros temas antes de sentarse a hablar de pensiones o da lo mismo? Nosotros abrimos el abanico a los 5 puntos. Uno no puede centrarse solamente en el tema tributario y en el tema de pensiones, que son importantes, si no abordamos los otros 3 que son parte de la urgencia ciudadana. Si usted sin seguridad finalmente no tiene crecimiento económico, no tiene certeza en su empleo, no tiene certeza con su familia, sin seguridad no vale de nada la educación gratuita, porque usted no va a poder llegar a la universidad a tomar la educación gratuita porque lo van a saltar en la micro. Entonces, las 5 al mismo tiempo, con el mismo orden, con la misma prioridad, y el gobierno ha recepcionado bien estos 5 puntos y ha dicho sí, vamos a abrir los canales y vamos a conversar en cada uno de ellos. Lo que no vamos a hacer es aprobar una mala reforma. Y eso también se lo dijimos con toda claridad. ¿Hay más condiciones para empezar a hablar o alcanzar acuerdos en pensiones? Porque primero era la salida del ministro Jackson. Eso ocurrió de manera voluntaria, es lo que sabemos. Hubo un cambio de gabinete ayer y hoy día afortunadamente vemos que hay un acercamiento de conversaciones, pero ¿se siguen poniendo sobre la mesa algún tipo de condiciones, exigencias o requisitos para avanzar en otros temas? Dado que se disipa el tema del tono, de las peleas, de quién fue mala persona con otro o le subió el tono en la discusión, ahora vamos al fondo. Nosotros creemos, y esto es muy importante, que estamos de acuerdo en un punto con el gobierno. Tiene que haber solidaridad. La diferencia es cómo llegamos a esa solidaridad. O sea que las personas que pagamos más impuestos o que tenemos mejor trabajo vamos a tener que subsidiar a los pensionados que no pueden juntar plata. Nosotros creemos que esa solidaridad debe ser vía PGU. Aumentando la PGU a medida que el país crezca, ligado a la economía, depende de tus cotizaciones, premiando al que cotizó 10 años con una mejor PGU, premiando al que cotizó 15 para incentivar la formalidad en el mercado laboral. El gobierno cree que la solidaridad hay que hacerla a través de puntos de los que están trabajando, y los que están trabajando formal son cada vez menos. De 6 millones y tanto, cada vez que hay una crisis o una baja en empleo, van cotizando menos. Siempre que usted quiera financiar las pensiones de 17 millones, con 5 millones que cotizan, la plata no le va a alcanzar, no importa el sistema que ponga. Decía también a la salida de esta reunión la diputada Hoffman, secretaria general del partido, ¿cierto?, que ceder podría ser doloroso, entendiendo este punto del 6%, ¿cierto?, que ustedes están diciendo que sea de capitalización individual. Y hay planteamientos que incluso hablan de llegar a un 3 y 3, ¿cierto? Nosotros creemos que es malo, además, que es un mal sistema. Mire, si
El reparto lo ha aplicado Perú, lo ha aplicado Argentina, lo ha aplicado Ecuador, lo ha aplicado Holanda, que acaba de cambiar su sistema y está yendo hacia uno de capitalización individual. Cuando el Estado empieza a tomar decisiones sobre la inversión y el Estado decide qué cosa es rentable socialmente o económicamente con la plata de tus pensiones, el político mete la mano en la decisión de tus ahorros y eso es una mala noticia. Cuando tú haces herramientas como la PGU, con impuestos de todos los chilenos, termina financiando las pensiones de los que no tienen. Pero lo más importante, y a nuestro juicio no se toca, es cómo incentivamos la cotización. Yo siento que la reforma previsional de lado y lado es como del siglo pasado, pensando en que una persona entra a una empresa, cotiza siempre, trabaja 30 años en esa empresa y se jubila a los 65. La realidad de hoy no es esa, es un emprendedor que tiene 2 emprendimientos, además una pega de mediodía, quizás trabaja el fin de semana, dura 3 o 4 meses en cada empresa. Por lo tanto, si no entendemos que el profesional de hoy día, el trabajador de hoy día, es mucho más movedizo en sus opciones laborales y que a él hay que convencerlo de que cotice, porque si él no cotiza, si no tiene un premio por cotizar, nunca va a alcanzar la plata para los jubilados. Y en este ánimo de ceder y entendiendo que los acuerdos se consiguen siempre cediendo, de lado y lado, creerá uno, ¿no? ¿Hay ánimo o disposición de salir de ese 6% de que sea únicamente de capitalización individual, como lo plantean ustedes? Y también dicen que está este mandato ciudadano del 4 de septiembre. Nosotros sentimos que ese 6 no hay que tocarlo y que ese 6 tiene que ir a cuenta individual. En algunas negociaciones hace algunos meses nos decían, dejemos los 5 y 1 para dejar la puertecita abierta a la solidaridad. El peligro de eso es que los congresos sucesivos te van a ir subiendo ese 1 a 2, a 3, a 4 y finalmente el político de turno, sea del partido que sea, controla la plata de las pensiones. Argentina ya pasó por ahí, el Perú pasó por ahí, Colombia pasó por ahí. No cometamos los errores de otros, mantengamos eso ahí, pero eso es para el pensionado de 20 años más. ¿Cómo solucionamos el problema de hoy a través de la PGU? ¿Cómo premiamos al que ha cotizado dándole una mayor PGU? Nosotros propusimos una PGU escalonada, 250.000 para todos, pero si cotizaste 15 años, 300.000. Si cotizaste 18 años, un poco más, para que el trabajador tenga un incentivo claro a cotizar y aportar al sistema. Si son más los que van atrás de la camioneta que los que van tirando la camioneta, nunca va a ser suficiente y los sistemas quiebran. Hoy en esta explicación que están haciendo los ministros de Hacienda y del Trabajo de este mismo tema, la ministra Jara dijo que de mantener o de hacer el 6% de capitalización individual, como lo plantean, los resultados, el aumento de las pensiones se vería de aquí a 30 años. A 20, pero concuerdo con ella. Por eso, la patita siguiente es PGU, Pensión Garantizada Universal. Si usted solamente saca del 6%, al final es regresivo porque un trabajador que gana 500.000 pesos termina entregando puntos a solidaridad para una persona que antes de jubilar ganaba 1,5 millones. Eso no nos parece justo, nos parece regresivo con todas sus letras. ¿Cómo se hace solidaridad? A través de la PGU. ¿Cómo premias para subir la PGU? Primero la atas al crecimiento económico y segundo la vas subiendo escalonada según los años de cotización. Reitero esto porque es muy importante. Si el sistema de pensiones no incentiva a cotizar y la persona que trabajó informal toda su vida va a recibir los mismos 250.000 que el que cotizó 20 años, el sistema no va a funcionar. ¿No parece sencillo el acuerdo en las pensiones? No es para ningún país. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, que quiebran los sistemas de pensiones. En Europa, ¿para qué decir? Italia, España, Portugal, Grecia. Esto es un temazo. Y los países, por suerte, más jóvenes como nosotros, tenemos que mirar lo que ha hecho el resto del mundo. ¿Cuáles han quebrado? ¿Cuáles han conseguido buenas pensiones? Y esto es un equilibrio, un pilar individual de tu ahorro con tu plata, con tu sueldo, y un pilar solidario, a nuestro juicio, como la PGU, que fue la transformación más grande en las personas de bajo salario en nuestro país. Dentro de las trabas o trancas que ve uno que podría haber también para este ánimo de diálogo está una de las solicitudes que se ha escuchado bastante desde Chile Vamos y que ayer también lo conversaba acá el diputado Ramírez, que tiene que ver con cuándo el gobierno va a presentar querellas por el caso convenios. Hoy lo dijo la ministra Toá y hace muy poco también el ministro Cordero, que lo voy a leer para no equivocarme, que dice que una simple revisión de la ley les habría a ustedes disipar las dudas, porque no es algo que no es un rol que tenga el gobierno hacer las querellas, sino en que a través política del son CD. Tremendamente importantes las señales también. Todos recordamos esa frase del presidente de la República cuando dice, caiga quien caiga, vamos a sacar a todos los delincuentes. 24 horas después dice, sí, caiga quien caiga, pero no me toquen a tal seremi ni a tal subsecretario. Después los terminan sacando igual. Entonces, hemos visto movimiento cada vez que aparece un nuevo escándalo, una nueva fundación, y la querella
es un ejemplo de que hay una decisión de gobierno de perseguir cada uno de los pesos que se robaron o se perdieron en los casos de fundaciones. Y esa señal política creemos que es muy importante. Y con la salida del ministro Jackson y el cambio de los gabinetes, la salida también de algunos seremis, ¿falta todavía, sienten ustedes, que caiga alguien más para responsabilizar? Bueno, todos los días vamos sabiendo de cosas nuevas. Hoy día un diario de la tarde trae un organigrama de todos los miembros de Revolución Democrática relacionados de alguna manera a una fundación de la cual se están investigando los ingresos y las platas. Por lo tanto, quizás mañana vamos a ver de otra alta autoridad o de algún jefe de gabinete de un ministro que antes de entrar trabajaba en una fundación, que recibió dineros. Esto es un escándalo para el que hay que dar señales. Nos están mirando de afuera, nos están mirando los inversionistas, nos están mirando los países vecinos. Chile, que tenía esta fama de probidad, tiene que probar que el gobierno está decididamente en contra de la corrupción. Perfecto, diputado Jorge Alessandri, muchas gracias por esta conversación acá en T13 Digital. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Buenas tardes.